buenas noches, bienvenidos a En Contexto aquí en las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral. Vamos a hablar esta noche de la violencia, del crimen organizado, de los últimos eventos que se dan en esta escalada que toma el crimen organizado con el atentado contra el intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo. La presento ya a mi compañera Estela Ruiz Díaz. ¿Qué tal, Estela? ¿Qué tal? Buenas noches, Fito. Buenas noches a la audiencia. Gracias por acompañarnos. Y a estas horas podríamos decir que la vida del intendente José Acevedo pende de un hilo, decía el último informe médico. Este atentado se dio casi 8 días después del atentado contra el fiscal Marcelo Pecci en Colombia, así que es un tema que nos obliga a seguir hablando de este tema porque estamos en una crisis política desde esa perspectiva. Bueno, y nos acompañan esta noche para hablar de este tema y para analizar sobre todo lo que está ocurriendo Marta Ferrara. Ella es directora ejecutiva de la organización Semillas para la Democracia. Buenas noches, Marta. Buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto estar acá con ustedes y bueno, también consternada por lo que está sucediendo y vamos a conversar a lo largo del programa. También está con nosotros, esta vez sí presencialmente, ya no a través del Zoom, Leonardo Gómez Berniga, abogado, docente, investigador. ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas noches, Estela, Fito y a toda la audiencia, y muchas gracias por la invitación. Como Marta dice, la preocupación la tenemos todos y creo que merece un diálogo amplio. Sí, ¿cuáles son las condiciones que hacen que en nuestro país se esté dando ahora esta escalada de violencia? Analizábamos hace una semana aproximadamente con otros invitados y decíamos, ¿por qué pensábamos que iba a ser diferente Paraguay? ¿Por qué si se instaló el crimen organizado, el narcotráfico, el contrabando, pensábamos que no iba a existir esta violencia? Pero se dan algunas condiciones que permiten que esto vaya creciendo y que la violencia sea cada vez más estructural en nuestro país. Marta, si querés empezar. Bueno, yo le llamaría a lo que está sucediendo hoy crónica de una muerte anunciada. Esto es algo que se veía venir hace ya mucho tiempo. De hecho, era un secreto a voces lo que estaba pasando en nuestro país desde hace ya bastante tiempo. No es el primer caso, hemos tenido casos ya a lo largo incluso de la llamada transición democrática, lo que pasó con Santiago Leguizamón en un día emblemático como el Día del Periodista, y a lo largo de los años esto se ha ido intensificando y en los últimos años en particular, ¿verdad? La criminalidad organizada está inserta en nuestro esquema, en nuestras instituciones, y estamos alertando hace mucho tiempo de esta incursión de los grupos criminales. Bueno, las razones son fundamentalmente estructurales y hay muchas tareas que no se hicieron, Fito y Estela. Yo creo que hay tareas que la clase política es directamente responsable y esto se ha ido acelerando desde las últimas elecciones municipales, que fueron las más violentas que tuvimos desde que empezó la democracia. Entonces yo creo que son tareas pendientes, en gran parte responsabilidad de la clase política que no hizo sus tareas. Leonardo. Sí, en verdad yo coincido que es una crónica, una muerte anunciada, pero por sobre todo algo que no se abordó de todos los actores responsables, no solamente el sector político. Hay que decir algo, o sea, gran parte de este capital se movió por el sistema financiero, se realizaron reportes de operaciones sospechosas, hubo agentes encargados del control y hubo una complicidad por la reputación del sistema financiero, muchas veces por encima de lo que es la seguridad pública, de actores públicos, de actores sociales que estaban denunciando a las personas sobre las cuales había actividad sospechosa reportada en el sistema financiero. Y eso no es de ahora. O sea, nosotros tenemos antecedentes, o sea, ya en estudios del año 2017-2018 ubicaban a Paraguay en una situación con el crimen organizado en el ranking número 4 de las Américas, el segundo de la región. ¿Y qué significa estar en el número 4? Significa que está Colombia, está Honduras, y estamos en verdad en un grupo de países que forman parte de una red que hoy la vemos a la luz, articulada con redes de narcotráfico, redes de tráfico de armas, redes de sicariato, y forman parte de un mismo grupo. Leonardo, vos escribías un artículo hace poco donde decías que frente al crimen organizado no podemos seguir inertes con soluciones fraccionadas por lugares particulares de trabajo o miradas aisladas. Es un poco lo que decías, Marta y Semilla trabaja más la cuestión de los partidos políticos, pero después me gustaría, Marta, que me expliques eso que mencionabas al principio. Pero cuando vemos que
todo está podrido, por llamarlo de alguna manera. O sea, el Paraguay es como un cuerpo con cáncer que donde tocas está enfermo. Hay corrupción en el Poder Judicial, hay corrupción en la Fiscalía, hay corrupción en el Parlamento, hay corrupción en el Poder Ejecutivo, transversal lo de la narcopolítica. Si tuviéramos que empezar, ¿por dónde empezamos? Por lo más grande. Tenemos que empezar por lo más grande. Nosotros vivimos tomando medidas paliativas y sintomáticas. Es como que estamos tratando una enfermedad y vamos paliando los síntomas, pero el virus se sigue reproduciendo. Y decimos y denunciamos que el virus se sigue expandiendo, porque el dinero del lavado sigue financiando campañas políticas y no hay trazabilidad. Porque el financiamiento al contrabando del tráfico de cigarrillos sigue permeando la frontera y abriendo rutas para el narcotráfico y otros ilícitos. Porque venimos denunciando de cierta forma como sociedad civil, como investigadores, que Paraguay está formando parte de circuitos internacionales de tráfico de drogas y sin embargo no hay trabajo articulado ni entre las instituciones locales y menos una agenda bien trabajada a nivel internacional. Entonces, ¿qué es lo más grande? Así, atacar el financiamiento. ¿Cómo es? ¿Cómo hacemos? Bueno, Marta. sobre el punto, nosotros no trabajamos con partidos políticos en particular, trabajamos mucho el tema de financiamiento político y reforma electoral en su momento. Y cuando yo hablo que hay una gran responsabilidad de la clase política, me refiero a la oportunidad que hubo en el 2019 de modificar las leyes, de modificar y mejorar las condiciones dentro del sistema electoral. Eso incluía la ley de financiamiento que finalmente se cambió, pero hay una serie de tareas. Era la gran oportunidad que teníamos para reformar el Código Electoral, que es una herramienta absolutamente vetusta y fuera ya de extemporánea en todos los sentidos. Se tendrían que haber hecho una serie de reformas que nos ayudaran a mejorar la ingeniería institucional de nuestro país, la debilidad institucional que tenemos en los distintos estamentos del Estado que hoy están copados por el crimen organizado. Esa era la brillante oportunidad que tuvo la clase política. ¿Y qué hizo? Cambió dos cosas que no estaban entre las recomendaciones de las observaciones electorales de la Unión Europea y la OEA. Modificó el sistema electoral, lo que obligó a hacer una nueva ley de financiamiento político. Pero ¿qué hizo? Desbloqueó las listas, como yo le llamo, hizo el voto preferente y puso las urnas electrónicas. ¿Y el voto preferente qué hizo? Se les avisó muy bien, por eso digo que es crónica de una muerte anunciada. Liberó el dinero en la política de manera mucho más descontrolada que antes, porque cada uno pelea por su propia candidatura. Entonces ahí es donde yo digo que el gran compromiso y la gran responsabilidad que tiene la clase política hoy, y por eso me refería a las elecciones municipales con estas nuevas leyes que tenemos. Eso no había pasado antes. Y tenemos elecciones en puerta y todavía no llegamos ni a la interna y miren lo que está pasando. Perdón, Fito. Si tuvieras que modificar hoy el código, vamos a suponer que mágicamente el Parlamento diga, bueno, vamos a trabajar las leyes que hacen falta para bloquear el dinero del narcotráfico en la política. ¿Cuál es la reforma más importante que se tiene que hacer? Bueno, existe una ley de financiamiento de partidos que fue modificada. Yo creo que en esa ley existen una serie, a pesar de que uno puede referirse a ciertas cuestiones que tienen que ver con mejorar la trazabilidad, en eso Leonardo creo que puede explicar mejor. Yo creo que si esta ley realmente se cumpliera a cabalidad y se hicieran las sanciones debidas, sobre todo el proceso que tiene que ver con la bancarización de las cuentas de los candidatos y candidatas a las elecciones, si se hiciera un control, como él dice, desde los órganos efectivos de control, como son el Tribunal Electoral, en este caso en particular, la CEPRELAT, la Contraloría, etcétera, y se controlara la trazabilidad del dinero desde la apertura de las cuentas bancarias. ¿Quién controla la trazabilidad según la ley? Los políticos que registran sus cuentas y los partidos y las organizaciones políticas son objeto de control de CEPRELAT. De CEPRELAT también, del Tribunal Superior de Justicia Electoral, claro. Hay sanciones incluso. Bueno, las sanciones que estábamos mirando con Leonardo antes son casi irrisorias, ¿verdad? Sí. En una interna, si uno viola, que tampoco sabemos de que haya alguna sanción, ¿verdad? Claro. No conocemos sanciones, por lo menos yo personalmente no conozco nadie que haya sido sancionado por el Código Electoral, y tengo que decirlo, a excepción de Efraín Alegre violando la ley de financiamiento. Y se puede buscar las declaraciones cuando se discutió esta ley, y recordarán que la preocupación era que no sea considerada declaración jurada, porque considerar la declaración jurada podría implicar responsabilidad penal.
¿Y qué vimos posteriormente? Que hubo políticos que no declararon al momento de hacer la campaña sus patrimonios de forma íntegra. Sí. Inclusive vemos deficiencias que deben ser objeto de una discusión, porque no es igual la violación que puede generar una persona con muchos recursos que otra que en verdad lo hace por negligencia o falta de recursos. O sea, hay que entender que el TSJE también se vio sobrepasado al momento de facilitar condiciones para las declaraciones. Entonces vemos candidatos número 24, número 12, número 6, suplente, que no tenía un contador para hacer la declaración y las organizaciones tampoco asumieron esa responsabilidad por deficiencia. Pero entonces, estamos hablando del dinero del crimen organizado en la política, financiando y siendo ellos mismos candidatos en muchos casos, y cómo el dinero puede hacer que gane un candidato por el poder económico que tiene y no por... Es que hay cosas que no se controlan. Por ejemplo, nadie controla cuánto vos gastás en camisetas, cuánto vos gastás en algunos pasacalles. Hay formas encubiertas de hacer campaña donde alguien, en vez de regalarte el dinero, te regala minutos o segundos en la radio, en televisión, en prensa, etcétera, etcétera, que es la parte que no se registra. Pero, por ejemplo, en la nueva ley electoral hay sanciones cuando internamente un partido, algún movimiento o sector del partido incumple con la ley. ¿Y sabes cuánto es la multa que le tiene que aplicar el mismo partido en una interna? Aproximadamente 26 millones y medio de guaraníes. Es algo absolutamente Vamos a lo práctico. Yo quiero ser candidata a diputada por Capital por el partido Violeta. Según la ley actual, ¿qué yo tengo que hacer? En el proceso interna tenés que abrir una cuenta. Tengo que abrir una cuenta en el banco. Y tenés que registrarte y vos tenés que declarar un responsable de esa gestión. Ajá. Y cada persona, no solamente la organización, cada candidato también debe llevar su gestión de declaración. Pasa la interna, se arma un reset y empieza la inscripción como candidata. Entonces se vuelve a hacer todo el trámite. Todo el mismo trámite. Todo el mismo trámite. O sea, sí. Y ese trámite tiene una declaración previa. Sí. Una declaración, si estás casada o casado, tu compañera compañero tiene que declarar, y también hay una declaración jurada ahí, y posteriormente hay una declaración jurada una vez finalizada la campaña. Una declaración que la hace el partido o plataforma electoral, sea concertación o alianza, con un detalle que discrimina gastos por transporte, gastos por publicidad, gastos por otros servicios, y aparte tu declaración personal. Que a veces vas a encontrar candidatos que no tienen declaración versus otros que tienen un montón. Porque en algunos casos las campañas se las financió el partido y en otros casos los candidatos se financiaron sus campañas. Pero es una zona gris todavía. Claro, y además existen otros datos importantes dentro de la ley. Por ejemplo, en el artículo 278, inciso A, Leonardo se refirió, cuando se empieza una campaña electoral, aparte de hacer todos estos requisitos, tanto en la interna como en las generales, se tiene que establecer quién va a ser el administrador de campaña, y él es el responsable de los gastos, es el ordenador de gastos de la campaña, no los candidatos. Entonces, ahí es donde te das cuenta de que, aparte de que existe una ley que, bueno, tendrá su deficiencia, pero hay la ley, los operadores de justicia incumplen la misma ley. Entonces, cuando vos te das cuenta que se utiliza la ley solo para perseguir a tus enemigos y beneficiar a tus amigos, es donde se van distorsionando realmente la democracia y la confianza en el sistema. Porque hasta ahora, como dijimos, yo por lo menos no sé si ustedes conocen a alguien que haya sido sancionado por violar el código electoral, ni por multas, por llevar cédulas, por arreo a las comunidades indígenas, por acompañamiento para las salas de votación en el voto electrónico. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de todo un esquema legal, digamos, para hacer el control del financiamiento político. Que existe, que puede ser perfectible y que, bueno, tiene al crimen organizado de alguna manera metiendo dinero para sus candidatos. Esto incluye internas. La nueva ley incluye las internas y las generales. Incluye ambas. O sea, se siguieron esas recomendaciones. Sí, yo quiero traer un poco y ampliar la conversación. Hacia 2013 o 2014 había venido un politólogo muy importante, Gianfranco Pasquino. Había dado una conferencia en la Universidad de Columbia, me acuerdo, y la discusión era la discusión del desbloqueo. Y él decía, y venía con todo un público que decía, sí, abramos el desbloqueo, y él les decía, por favor, sean más cuidadosos, sean más cautos. Nosotros venimos en Italia con la experiencia del desbloqueo y la tuvimos que cerrar y tuvimos que llevar a una nueva reforma porque
se mete en el proceso el crimen organizado. Se mete el proceso en fragmentar las campañas, porque al generar un sistema de múltiple competencia y no garantías de subsidio, no trazabilidad, no control de gastos, no trazabilidad del origen del dinero en el sistema financiero, ni monitoreo de gasto por fuera de lo declarado, o sea, vos dejás una herramienta. ¿Cómo se sigue el dinero? ¿Cómo se hace esa trazabilidad? Hay múltiples formas. Por un lado, lo que es declarativo y que es parte del sistema financiero, o sea, el sistema financiero tiene que declarar y abrir realmente que las personas políticamente expuestas se brinde esa información de todas las actividades sospechosas. Por un lado, las declaraciones juradas de los propios actores, tanto previa como de rendición. Posteriormente tenés los estudios de gasto real. O sea, nosotros podemos hacer un monitoreo de pauta en redes, en monitoreo en medios de comunicación, en gigantografías, e impactar realmente. Esto refleja. Claro, coincide o no con lo que declaró. Si declaró que gastó 100 millones en publicidad, lo que hacemos vos mirás en televisión, radio, gastó 300 millones. Exacto. No cuadra una cosa con lo que declara. Exacto. Entonces, alguien tiene que llamar. Oficialmente no gastó esa plata. O sea, esas son, echa la ley, echa la trampa. Sí, entonces, eso por poner un ejemplo de cómo realmente se visibiliza eso. Lo otro es que mucho del gasto no es directo, o sea, como vemos, está intermediado por el partido, está intermediado por un amigo, está intermediado por un sector fáctico de poder que le brinda espacio o tiene sus intereses, y eso pasa en el mundo. El problema es cómo nosotros aumentamos y generamos mayores mecanismos de control, pero sobre todo transparencia sobre los puntos rojos. ¿Cuáles son los puntos rojos? El crimen organizado y el financiamiento en zonas críticas. Y en las zonas críticas significa que vos no podés estar sosteniendo campaña en zonas de extrema pobreza que no tienen ninguna garantía de que un sector emergente pueda financiar su propia campaña cuando viene el narco y te dice, a vos te doy $500.000 y vos tenés que hacer una campaña con 30 millones. O sea, las asimetrías tienen que tener respuestas íntegras y no meramente declarativas en discursos de Congreso donde buscamos ponerle la maña en la ley de financiamiento político. La ley de financiamiento es un instrumento parcial de una discusión amplia sobre seguridad que tenemos que tener. Y yo creo que también el Código Electoral, por eso yo digo que está absolutamente desfasado, si nos basamos en recomendaciones internacionales, no le permite a todos los ciudadanos y ciudadanas, a los distintos sectores, participar de manera equitativa e igualitaria. Por un lado, por el tema del financiamiento y por otros problemas estructurales que tiene la ley. Nosotros no tenemos transporte público el día de las elecciones gratuito para todos los votantes. Eso permite el arreo, permite una serie, no tenemos, las mesas se siguen haciendo con los partidos políticos, no tenemos reconteo de votos hasta hoy, sigue habiendo actacentrismo, que se llama eso, que solamente sirve el acta, vos no podés impugnar una mesa y después contar los votos, no, sigue valiendo el acta, entonces el voto sigue siendo un papel muerto, no importa si hay una electrónica, entonces son una serie de condiciones que no hacen que la lucha sea igual. Después tenés todo el tema de las campañas electorales, no están reglamentados el tema de la utilización de las redes sociales, no hay ninguna reglamentación en torno a eso. La otra discusión que solemos tener con algunos periodistas, colegas de ustedes, es el tema de las encuestas. Está bien, yo no estoy en contra de las encuestas, al contrario, estoy a favor, solamente que la justicia electoral, como se hace en otros países, debe de ser capaz de transparentar todo el proceso de elaboración de una encuesta, claro, y poner en las páginas web cómo se hicieron las preguntas, qué preguntas se hicieron. Entonces ahí te permite saber si esa encuesta está o no inducida, poner toda la planilla completa de cómo se elaboró la encuesta, cuáles fueron los datos que se recopilaron, y después todo el tema del día de las elecciones, por ejemplo, el tema famoso de las bocas de urna. Eso en muchos países, incluso de Centroamérica que vos mencionabas, está expresamente prohibido. Vos no podés estar cantando boca de urna a las 9 de la mañana diciendo que va ganando el caballo del comisario y el otro. Eso claro, es claramente una violación. Tampoco podés tener un ministro de la justicia electoral que al mediodía dice esto ya es irreversible, gana fulano de tal. Total. Como ocurrió claro, y en la cara de y tampoco tenés en este momento reglas claras para la observación electoral. La observación electoral se sigue haciendo de manera arbitraria y se le otorga de acuerdo a las ganas que tenga o cómo amanecieron. Incluso con la internacional no existe reglamentación de la observación electoral. Ya pasó varias veces, se le dio a varias organizaciones de manera absolutamente arbitraria y a otras no. Entonces, esas son cuestiones que hacen de que el juego sea más igual. Más allá de todas estas cuestiones que estamos viendo hoy, que como decíamos, tiene que ver sobre todo con la fragilidad de nuestras instituciones y el copamiento del crimen organizado, porque no hay capacidad de control del dinero
en la política ni en el sistema de justicia. Hay infiltración por todas partes. O sea, realmente hoy esto está al desnudo. Y por eso yo digo, esto es crónica de una muerte anunciada. Esa ley de desbloqueo o voto preferente, como yo le llamo, abrió las puertas del infierno. Y eso es lo que hoy estamos viendo. Vamos a seguir hablando de este tema a la vuelta de la pausa. Decía hoy un comunicado de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que el asesinato de Pechi es un doloroso recordatorio de una de las amenazas que se ciernen sobre las Américas y que avanza con pasos agigantados en los últimos años: la violencia del crimen organizado. Leonardo, yo sé que estamos hablando mucho de este tema. Decías en principio, tenemos que atacar el lavado de dinero. ¿Cómo ves la situación actual con nuestra clase política actual? ¿Qué esperanzas tenemos de que podamos torcer este destino inevitable que tenemos con respecto a un narcoestado? Yo creo que necesitamos más voces que alienten a un cambio. Y a un cambio me refiero a reformas políticas y me refiero también a visibilizar responsables. Cuando nosotros vemos los estudios, justo el día de ayer se publicaba un nuevo estudio de la POP, un informe que se hace en contexto de Latinoamérica y en perspectiva sobre la credibilidad en la democracia, cómo los jóvenes ven la democracia, y vemos que realmente hay una población cada vez más descreída de las instituciones, que también incluso preferencia posiciones autoritarias por encima de cuestiones democráticas por deficiencia de falta de servicios, pero que a la vez reconoce que la política está totalmente minada por el dinero y que los grupos económicos compran las elecciones. O sea, cuando vos ves, hay descreimiento y hay responsables identificados, creo que es momento de poner en discusión que hay responsabilidades que asumir y controles que se deben fijar, y que los ciclos, porque está también marcado en ese estudio, los ciclos son cada 5 años. Cada 5 años parece que nos despertamos que hay grandes crisis. Porque claro, porque el crimen organizado financia campañas políticas, los grandes atracos siempre se dan años antes de las elecciones. Las complicidades que hay sobre la corrupción institucional afectan a las fuerzas públicas y curiosamente la ciudadanía en la desesperación busca fe en las fuerzas públicas. Y gastamos plata en las fuerzas públicas y siguen estando abandonados los hospitales, y siguen estando abandonadas las escuelas, y siguen estando abandonadas las familias que no tienen ni siquiera el salario mínimo para llegar a fin de mes. Entonces, cuando vemos que en verdad el problema radica en garantizar los servicios básicos de la ciudadanía como primer punto de garantía frente al crimen organizado, tenemos que poner esa discusión. Va a hacer falta de recursos y tenemos que sacarlos de algún lugar, porque los recursos muchas veces están mal distribuidos intencionalmente, porque a veces es la fuerza pública la que funciona como guardia privado, y esos recursos tranquilamente podrían estar puestos en poner un radar en la zona de Concepción, radares en las zonas donde sabemos que hay pistas clandestinas y monitorear. Pero ¿hace cuántos años venimos hablando de lo mismo y no se toman esas decisiones? De los radares y los escáneres. Los escáneres. Mañana se trata de nuevo un proyecto de ley en el Congreso. Creo que va a presentar un diputado de la Nación sobre la trazabilidad del dinero, el control por parte de la CEPREDAT del contrabando, del cigarrillo y también de los clubes, o sea, de hecho, ahí es donde vemos la voluntad política y la responsabilidad de la clase política, claro, como pero yo digo. Si ellos entraron y ganaron las elecciones y tienen un puesto en el Congreso, en diputados, en senadores, gracias al dinero del crimen organizado, ¿cómo podemos pretender que voten a favor de esos controles? Bueno, y lo que estamos viendo claramente es que votan en contra, está en contra de que haya declaraciones juradas públicas. Están allí para justamente evitar que se hagan o dilatar al máximo estos controles que están en todo el mundo, ¿verdad? Y acá... Bueno, no tenemos escáner en los puertos, no tenemos radares en los aeropuertos, o sea... Y nos además, decía una experta, nos decía una experta la semana pasada, el efecto globo, que bueno, vos metés muchos controles en un país y se va para otro lado el crimen organizado y no todo hacia acá, digamos, porque tenemos instituciones súper laxas, corruptas, hay impunidad en todas partes. Entonces el crimen organizado encontró acá un suelo fértil. Totalmente. Lo que pasa es que acá tenemos hace muchísimo tiempo, ya creo que esto viene de antes de la caída de la dictadura, una crisis de valores.
Acá claramente es como yo digo, crónica de una muerte anunciada, porque es un secreto a voces. Todos sabíamos lo que está pasando. Todos sabemos lo que está pasando en los colegios, todos sabemos lo que pasa en la calle, lo que pasa en el Poder Judicial, lo que pasa en el Congreso. Pero bueno, mientras tu statu quo no se toque, a vos no te importa que no se suban los impuestos, que se desvíe. ¿Y para qué me sirve la democracia si no tengo salud, si no tengo educación? Entonces voy a votar nomás por un gobierno autoritario, porque a mí la democracia no me da ninguna garantía. Entonces eso es lo que se perdió en el camino. O sea, tiene mucho más valor el tener dinero, tener una camioneta, ahora andar en auto blindado, tener toda la seguridad posible. O sea, hemos perdido la escala de valores, no miramos los indicadores de país, cada vez nos parecemos a estados fallidos. Sí. Hay clanes, grupos que manejan las cárceles, pero de todo ya vimos. O sea, no sé qué más nos tiene que pasar. Pero nadie se salva. Hoy no se salva el que tiene la camioneta blindada, hoy no se salva el periodista, hoy no se salva el abogado, no se salva un fiscal. O sea, hoy no se salva nadie. Es un poco comparado con lo que pasó en la pandemia, cuando antes de la pandemia la gente de clase media alta, no se preocupaba por el sistema de salud pública porque le respondía, diríamos, su seguro privado. Claro, cuando tuvo que internarse 1 mes, 2 meses en el sanatorio privado, y eso significaba vender su auto, vender su casa, porque el COVID sí realmente puso en jaque el sistema de salud de Paraguay, ahí nos dimos cuenta que necesitamos fortalecer nuestro sistema de salud pública. Y yo creo que en materia de seguridad es la misma situación hoy. Totalmente, porque hay que mirar la seguridad de una forma integral. O sea, la seguridad tiene que tener una mirada de derechos humanos. O sea, la seguridad, y es el gran reclamo de los pobladores de Concepción, de Amambay, cuando dicen, nosotros necesitamos una conversación más profunda sobre cómo se están tomando las políticas de seguridad en la zona, y es la propia iglesia la que lidera esa conversación muchas veces, porque dice, la gente viene desesperada ante esta situación, porque terminan pagando peajes, porque terminan sin señal de telefonía, y eso estamos nosotros ahí también investigando. Hubo reportes de interrupción de servicios básicos. ¿Por qué? Porque y tampoco anunciados y tampoco clarificados en los procesos. Hay un montón de abusos en cuanto al ejercicio del uso de la fuerza. Y quiero poner un elemento más, que es importante poner la discusión de las armas. O sea, yo creo que en todo este tiempo nosotros fuimos viendo cómo se degrada nuestra sociedad en función a 2 cosas. Un pacto de silencio. Nosotros hicimos, posterior a la caída de la dictadura, un pacto de silencio. Nosotros sabíamos quién era Ricord, nosotros sabíamos quién era Andrés Rodríguez, nosotros sabíamos los vínculos del narcotráfico en toda la estructura política, nosotros sabíamos cómo habían rutas de contrabando, nosotros vimos todo eso y no pudimos ejercer un relato de lucha contra la impunidad. Hablamos mucho de corrupción y no pudimos hacer que las instituciones contra la impunidad funcionen. Y llegamos a esta altura donde la impunidad es la ley, donde el que puede pagar por la impunidad lo sostiene y puede hasta comprar armas o robar armas dentro de las propias fuerzas policiales. ¿Cuántas veces desaparecieron asaltos a las comisarías, asaltos a depósitos militares de armas robadas que después terminan en redes de crimen organizado? Y ni decir lo que se importa para integrarse a redes de crimen organizado en cuanto al monitoreo de armas. Y ni que decir la plata con la que se compra y cómo llega al sistema financiero. Y ni que decir cómo esto también se integra en zonas de control y zonas liberadas. Zonas donde realmente no puede pasar la ciudadanía por amenazas por la seguridad o la integridad. Y lo vimos con los asesinatos de Pablo Medina, con Santiago Leguizamón. Lo vimos con casos escandalosos de muerte de periodistas constantemente, donde hay una denuncia y automáticamente hay una lógica de asedio, que empieza con declaraciones suaves y un día aparecen a la noche a asesinar. Entonces, bueno, tuvimos hace 15 días una conferencia de prensa del intendente de Salto del Guairá diciendo que una persona llegada a él recibió una amenaza supuestamente de la diputada Cristina Villalba y la respuesta era: no le vamos a recibir con flores, vamos a solucionar esto como se solucionan las cosas en la frontera. Un lenguaje de mafiosos abiertamente en los medios de comunicación.
cuando vos decís, Marta... Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada, porque es natural. No se fue la fiscalía a preguntarle al intendente, Claro. ¿es cierto o no es cierto? No. La Hemos diputada llegado al Cristina punto de Villalba no dijo normalizar que la absolutamente justicia nada. pida justicia. Ustedes Sí, vieron eso algo igual. claro. Sí. O sea, eso El es Ministerio ya... Público. El Ministerio Público sale a la calle con ministros de la Corte Suprema a pedir justicia. justicia. O sea, ¿en qué país vivimos? O sea, y la gente se empieza a asustar cuando pasó lo de Vita Aranda en San Bernardino. Claro, porque nadie veía las casas que cuestan $20,000 al mes para veranear en San Bernardino. Sí, o sea, casas que cuestan $1 millón, sí. Entonces, es como que no hay más ciego que aquel que no quiere ver, ¿verdad? Entonces, hoy yo digo, bueno, sí, hay algunos que dijimos y en ese sentido siento que, no sé si me siento frustrado o me siento bien porque esto es como que veíamos venir esto. Pero yo no sé por qué la gente hoy se asusta Claro. y se asombra. Si esto era obvio que no iba a pasar esto. Pero y cuando- está empezando, Fito. Claro, cuando Estela. decías, por eso te quería preguntar, cuando decías estás empezando, y es la crónica de una muerte anunciada, cuando decís que tuvimos las municipales más violentas de la historia, ¿vamos a tener las generales más violentas de la historia? Y yo estimo que sí, estamos en la previa, todavía no se hicieron ni siquiera las internas y vos te están dando cuenta de lo que está pasando. O sea, yo creo que sí, que probablemente va a pasar eso, es lo que pasó en Colombia. Pablo Escobar fue diputado y ellos tenían listas abiertas. O sea, se les dijo, vino un senador y estuvo acá en el canal, incluso el senador Velasco de Colombia, y dijo... El paso abierto para el dinero y el narcotráfico y el dinero del crimen organizado en la política es el desbloqueo de listas. Se dijo 1.000.000 de veces, nos dijeron de todo y nos seguirán diciendo de todo, pero tengo la certeza absoluta de no haberme equivocado. Pero, Marta, fue la puerta del infierno. En el debate aquel de las listas desbloqueadas, se dio también por un hartazgo contra los partidos políticos. Antes de las listas abiertas, los partidos ya eran una mafia y siguen siendo una mafia, y se vio en las listas abiertas, no estoy defendiendo, estoy diciendo nomás la coyuntura, se vio como una ventanita de modo que el ciudadano pueda decir, a este no le quiero, a este sí quiero que entre. O sea, antes de las listas abiertas, la política ya era una mafia. Claro. Pero hay una cuestión, por eso es que yo digo que la clase política se equivocó y la clase política falló. Cometieron el error de no reivindicarse ellos como clase política y aprobar una venta de espejitos para tratar de lavarse ellos mismos. O sea, por eso que yo digo que ellos son los grandes culpables. Que las listas abiertas fueron un proyecto de la oposición. Claro. Fue un proyecto de la oposición. Sí, y de los Patria colorados tenían miedo de las listas abiertas, hasta que las municipales le fortalecieron al Partido creo que no Colorado, tenían y ahora miedo. dicen, no. Ellos no tenían miedo, ellos sabían lo que iba a pasar. Sí, y claro. hoy jamás van a retroceder. Pero y siempre yo haría hay- lo mismo si fuera del Partido Colorado, porque se sabía que eso iba a suceder. Todos los politólogos, o sea, te pueden gustar o no los politólogos, los periodistas, los ingenieros, pero por algo se estudia, y lo dijo el politólogo italiano cuando vino, no estuvo solo en la universidad, estuvo en el Congreso hablando, yo lo escuché ahí. Se sabía claramente que esta era la abertura y la clase política sabía. Y para tratar de enmendar su alma y seguir haciendo atrocidades, aprobaron el desbloqueo de lista y ahí tener el resultado. No, esto es lo que pasó, porque ellos no supieron hacer las cosas como tenían que hacer. Hubiesen hecho las reformas que tenían que hacer y no dejarse llevar por las presiones. O sea, no solucionaron nada, empeoraron las cosas. O sea, hoy no porque yo elija con un nombrecito y vote doble, entre paréntesis, porque yo le voy a elegir a Menganito en una lista que finalmente es cerrada, porque Claro. lo que hay es voto preferente, voto doble. Le voto al candidato que yo creo que va a entrar y le voto al partido. Entonces, ese partido El tiene voto mucho queda en más el votos partido. porque yo le voto. Si vos estás en una lista y vos sos mi amiga y yo te quiero votar, te voto, pero le estoy votando a los restos del bicho que están en tu lista. Y pasó en las municipales y va a seguir pasando. Hay excepciones a la regla, como en todas las reglas, pero uno no puede legislar con la excepción. Vos que sos abogado me vas a corregir. Totalmente. No, y hay otro factor que yo quería poner, que vos mencionaste este artículo donde yo planteaba como hay una necesidad, hay que hacer un grito contra el crimen organizado y hay que hacer un diálogo amplio sobre las responsabilidades compartidas que hay. Porque, por ejemplo, cuando vemos, bueno, que un caso de sicariato pasa como una noticia aislada, que un caso de impunidad, de amenaza pasa como una noticia aislada. Cuando vemos que la cuestión, nosotros ya sabemos que en Cazapá hay una crisis tremenda de empleo público y de acceso a servicios, y pasa como una cuestión aislada. O sea,
en algún punto tiene que haber una agenda a corto y a mediano plazo y tiene que haber responsables que digan, esta es la hoja de ruta que estamos siguiendo. Hoy murió Vitaranda, meses atrás. Digamos, vivimos una ola de amenazas de sicariato en distintas localidades, sicariato que llegan a Asunción, un empresario asesinado en Asunción. Sí, Mauricio Schwarzman. El caso de Mauricio Schwarzman, con vínculos en la política, con vínculos con Luis Arce en el sistema financiero. Nosotros vimos el caso reciente de Marcelo Pecci con una dimensión ya transnacional. Y lo seguimos viendo como cuestiones aisladas. Y no tenemos responsables que se sienten y digan, esta es la hoja de ruta que estamos siguiendo con todos estos sectores. Y desde todos los sectores decir, ¿cuál es la hoja de ruta que está presionando hoy, digamos, el sector judicial? Que no me lloren por justicia. O sea, nosotros necesitamos ir a presionarle a alguien para exigir justicia y necesitamos que ellos nos muestren que hay una hoja de ruta en línea con la situación. Nosotros necesitamos lo mismo de los actores de CEPRELAB. Nosotros necesitamos la misma hoja de ruta con los actores de la SED, con el propio presidente de la República, pero también con la agenda legislativa. En la agenda legislativa hay discusiones y terminan muriendo aisladas como una noticia coyuntural por el ejercicio de fuerza que imponen mayorías, enquistadas con sectores de la mafia, con sectores mafiosos. Claro, pero querer plantear una hoja de ruta para tratar de encontrar una solución al crimen organizado no es la prioridad de los políticos. Prioridad de los políticos es ganar las elecciones, mantenerse en el poder y seguir haciendo negocios. Seguimos hablando a la vuelta de la pausa, ¿sí? Brevísima pausa. Bueno, seguimos en el programa. Última parte del programa, Estela, tenías algunas preguntas pendientes. Sí. ¿Podemos ponerle nombre a la narcopolítica? ¿Responsables? Sí. Yo creo que sí. Ahora bien, creo que tenemos que tener discusiones amplias. O sea, son responsables de la narcopolítica quienes cuando tienen que tener la discusión legislativa chulean, ignoran la discusión, pasan a cuarto intermedio o no votan o rechazan. Y en vez de afrontar que hay una responsabilidad, pueden tener disenso, que lo afronte como una línea de trabajo, no como un pacto de silencio donde como máquina arrolladora silenciamos un proyecto y lo marginamos por años. O sea, ahí hay responsables con nombre y apellido. Hay responsables con nombre y apellido en el sistema financiero. Y podemos ir a buscar los informes de la Comisión Bicameral de Investigación del caso Messer. Hay responsables. Y podemos buscarlos también. Hay responsables cuando entramos en el manejo, digamos, de impunidad. Cuando vemos que la Fiscalía no promovió investigaciones en el 2019 con reportes publicados en cuanto a sus actividades sospechosas, no se promovieron investigaciones y tampoco la misma Fiscalía es auditada hacia adentro en su gestión, porque hay muchísimas sombras dentro del manejo fiscal también. Vemos que hay responsables que tienen que rendir cuentas y vemos también que hay responsables así en muchas partes de la cadena que pueden tener nombre y apellido y que sería infinita la lista porque en verdad es un sistema. Y hay niveles de responsabilidades parciales y niveles de responsabilidad como pasa de gente que se integra a la cadena por necesidad, por mera supervivencia, porque es un prestador de servicio parcial de la cadena, y otros prestadores que lo hacen para sostener la cadena. Entonces por eso es que el problema se vuelve cada vez más grave, porque vamos a tener que proteger a los que quedan vulnerables dentro de esas cadenas y vamos a tener que cortar de raíz a los más grandes que están literalmente intoxicando, engangrenando gran parte de la sociedad. Y esa discusión implica trabajo, implica también por lo menos ser más abiertos y tener, yo decía también, líneas de trabajo investigativo más abiertos, o sea, y más sostenidos. Yo veo, justamente en Centroamérica ayudó muchísimo la prensa en eso. O sea, en revelar cómo esos grupos se han sostenido. Y vimos ahora en Colombia la amenaza contra el periodista de O Globo que se sacado de la playa. Porque al fin y al cabo es el sector de la sociedad civil el principal resguardador en este momento de que esto no se vaya de fondo. Entonces, no es suficiente, sabemos que no es suficiente, pero necesitamos estar quizás más organizados para plantear mejor presión en cuál es la hoja de ruta que se debe rendir, porque tenemos el 2023 a puertas y eso va a ser una gran lavandería si esto sigue así. Y tenemos después hacer respaldo a toda la gestión que se tiene que dar dentro de la institucionalidad, dentro de las cárceles, dentro del manejo de armas, dentro del sistema financiero, dentro del sistema tributario, en fin. Creo que sí hay nombres. Marta, en un contexto, no recuerdo yo, pero
No sé si se dio una elección presidencial en un contexto tan crítico y tan abierto de cómo la narcopolítica se inficionó en las instituciones del Estado. Yo no recuerdo otro momento así. No. Tuvimos crisis, tuvimos violencia política y electoral en Paraguay, pero en este contexto en el que sea tan clara la participación y la responsabilidad de determinados sectores políticos, creo que no se dio. No, yo creo que no. Tuvimos grandes crisis, como decís, tuvimos el 1 marzo paraguayo, el 2 marzo paraguayo, la muerte de Lino Oviedo antes de las elecciones, en una fecha también muy llamativa, por cierto, pero nunca llegamos a tener una crisis como la que estamos teniendo ahora, y hay que pensar que este gobierno tiene que estar hasta agosto del año que viene, gane quien gane, pierda quien pierda. O sea, esto es algo que hay que pensar seriamente cómo se va a hacer para trazar una hoja de ruta en la cual podamos pasar y seguir. O sea, yo creo que este es un momento, yo decía, es un momento como, de alguna manera, tal vez no sea igual porque ningún país es igual al otro, solo nos parecemos en muchas cosas, de impulsar tipo algo parecido a los diálogos de paz como se hizo en Colombia. O sea, hay que tener voluntad política, y no es solamente de los partidos políticos, la voluntad política de todos los sectores de la sociedad paraguaya de sentarse y dialogar a ver cómo hacemos para salir adelante. No podemos seguir teniendo de 2 jóvenes, 1 desocupado. De cada 2 jóvenes, 1 sin trabajo. Ese es un pasto fértil para cualquier actividad ilícita. O sea, entre todos y todas, todos los sectores de la sociedad paraguaya se tienen que sentar a hablar hoy. No podemos seguir esperando a que haya una transición y un cambio allá por agosto del año que viene. No sé cómo vamos a llegar a diciembre ni siquiera para las internas partidarias. Y si hoy se modifican las leyes, ya son retroactivas. Cualquier ley que hoy se haga en el contexto electoral que tenga que ver con estos temas ya no es válida. Pero hay otras cuestiones en el mismo Congreso, cosas que se van a tocar mañana. O sea, básicamente yo creo que hay que hacer como un gran diálogo nacional y sentarse a hablar hoy. No podemos seguir esperando. Pero Estela siempre plantea que cuando se dan las internas nos enteramos de todos los chanchullos de los políticos, de sus negociados, del crimen organizado, de dónde están metidos. Cuando terminan las internas, se tapa todo y se olvida absolutamente todo. Hay como un requisito previo, digamos, de si queremos que cambien las cosas, algo más tiene que cambiar en las elecciones. O si no, se olvida todo y se termina todo y se tapa todo el escándalo. Nosotros tenemos un escándalo gigantesco que es tenerle al secretario antilavado de dinero asalariado por el empresario más grande del sector del tabaco, que era uno de los sectores a los que tenía que controlar. Y eso pasada a las internas se va a olvidar. Nadie va a hablar de ese tema. Hay que terminar con los abrazos, sugeres. Claro, y también se tiene que hablar cómo se maneja la información, porque esa información parte del Estado. O sea, esa es información, y esa información estuvo desde el inicio del gobierno. Y desde el inicio del gobierno la campaña fue justamente por ese asunto. O sea, que se silenció sobre 4 años. O sea, la cadena de responsabilidades es importante dilucidarla, porque no solamente sobre el quien comete el hecho, sino también sobre el que encubre. Claro. Entonces, por omisión. Por omisión. O conveniencia. O conveniencia. Claro, no es por acción, es por omisión. Sí. Y eso nos enteramos cada vez que hay campañas. Y cada vez son más virulentas las campañas internas. Y cada vez son más grandes. Cada vez es más terrible el nivel de las denuncias que existen en las internas, ¿verdad? El que el mismo presidente de la República esté denunciando que sufrió extorsión desde que subió, es como, bueno, lo mismo que la justicia salga a pedir justicia. Exacto. O sea, es kafkiano. O sea, es como, yo me siento así absolutamente en un laberinto atrapada sin salida. O sea, ¿qué respuesta le podemos dar al ciudadano común? Y nada, que la democracia no le sirve. ¿Y qué conseguimos cuando la democracia no nos sirve? Recurrir de vuelta a un sistema autoritario, que es lo que está pasando en algunos países de Centroamérica. Claramente nosotros tenemos los mismos indicadores, estamos en los mismos procesos y bueno. Yo creo que hay que sentarse a conversar, el sector político, el sector empresarial, los gremios, los movimientos sociales, la dirigencia de todo tipo. Hay que sentarse y dialogar y hay que saber qué vamos a hacer. Bueno, tenemos 2 minutos finales, 1 minuto para cada uno para una conclusión, Leonardo. Sí, yo insisto, tenemos que hacer un grito contra el crimen organizado y sobre todo poner en discusión qué modelo de Estado queremos y si realmente tenemos condiciones hoy de construir un modelo de Estado, porque vemos que gran parte del Estado hoy está secuestrado por grupos de crimen organizado, de financiamiento ilegal, de ilícitos, y eso ya es una línea de trabajo. Pero por otro lado tenemos que elegir el próximo año un proyecto de país.
Entonces, tenemos que ponernos todos a discutir qué proyecto de país, porque si no nos van a venir empaquetados y nos van a pasar por encima. Creo que el rol social que cumple la sociedad civil, los comunicadores, los actores políticos en pos de una construcción democrática es fundamental. Y en momentos donde la democracia está en juego tras venir de una pandemia global que digamos, debilita toda la estructura, y aparte, todas estas situaciones nos lleva un doble esfuerzo. Tenemos que aunar todo el esfuerzo posible para poder salir de esta situación, y implica identificar responsables, tomar medidas y seguir discutiendo a mediano o largo plazo. Marta. Bueno, yo creo que hay poco que agregar a todo lo que dijimos. Yo insisto que hay que tener un gran diálogo nacional, hay que sentarse a conversar qué país queremos, pero no me vengan que vamos a hacer una convención nacional constituyente hoy. A mí me gusta la Constitución que tenemos, yo creo que es de las mejores que hay en la región. El tema es que hay que cumplirla. Yo creo que como sociedad tenemos que estar atentos, hay que exigir, hay que seguir pidiendo que las instituciones funcionen, y vuelvo a insistir, hay que tener un diálogo entre todos los sectores para saber qué país queremos y qué país les espera a nuestros hijos. Marta Ferrara, Leonardo Gómez, gracias por estar aquí con nosotros. Estela, nosotros nos reencontramos el miércoles próximo. Así es, gracias por estar. Buenas noches.